Hola, ¿cómo están? Este es un video especial para quienes están suscritos a la lista de envíos. Aquí les voy a conversar respecto a el eclipse de sol anular en Libra que va a acontecer mañana 2 de octubre. Espero poder subir hoy mismo este video. Les haré un comentario respecto a el eclipse según los ascendentes y casas donde este eclipse está aconteciendo. Me detendré en particular en algunos aspectos muy interesantes que se dan en el cielo, como un gran trígono entre Venus, Saturno y Marte. El eclipse implica un apagón de la autoconciencia respecto a una energía. En este caso, en el caso del apagón que se da en Libra, a 10 grados de Libra, para cada uno de nosotros puede estar como poniendo en pausa de alguna manera una zona de nuestro mandala natal. Me gusta por ahí sintetizar que el eclipse puede implicar un apagón y cuando uno apaga la luz no ve claramente, pero también cuando uno apaga la luz empieza a registrar cosas que con los ojos demasiado activos en algo no las veíamos, ¿no? Entonces, lo que empezamos a registrar es lo que se activa, es la capacidad de registrar lo que está en la vereda de enfrente. ¿Qué va a hacer Aries? Entonces, puede acontecer que si tenemos un apagón en Libra, que ahora voy a explicar algunas cuestiones más específicas de la dinámica vincular. Sabemos que Libra está regido por Venus, que tiene que ver con las relaciones y va a tener un rol protagónico en nuestra carta natal, lo tiene siempre y en particular por donde esté transitando en este apagón. Si se nos apaga, puede ser que si venimos flojitos con Libra, venimos demasiado complacientes, con falta de equilibrio, con indiferenciación, con cosas que no hemos establecido buenos acuerdos en Libra. Al quedar un poco apagado esto, puede ser que empecemos a considerar nuestra autonomía, nuestra independencia, nuestra autovalía, la capacidad de iniciar, de autonomía fundamentalmente, en distintos temas. Si tenemos que celebrar en ese momento acuerdos, nosotros tenemos que hacer algún tipo de acuerdo libriano, puede ser que no veamos claramente y que al no ver claramente estas situaciones generen situaciones conflictivas, imposiciones, avasallamiento. Bueno, lo vamos a ir viendo en particular por cada una de las cartas. Les comparto para que podamos seguir lo que les estoy comentando. Entonces, como ya les había comentado, el eclipse se va a dar a 10 grados de Libra. Un momento muy importante va a ser el momento de la luna llena. Vamos a tener que la luna llena va a estar a 24 grados de Aries. Entonces, tanto si hemos resuelto este apagón, ¿sí? Y hemos tomado la impronta de Aries en el área que corresponda, o si hemos actuado realizando acuerdos o estableciendo algún tipo de cuestión libriana, es decir, sí, básicamente acuerdos, lo que tiene que ver con firmas de contratos, lo que tiene que ver con definiciones respecto a derechos, qué te corresponde a vos, qué me corresponde a mí, que puede ser que no, o sociedades que hemos armado, puede ser que en la fase de luna llena ahí veamos un poquito qué ha acontecido con estas acciones que eh, hemos iniciado en la luna nueva del eclipse. Vamos a continuar y lo relevante en esta etapa de octubre es la dinámica vincular. Sin lugar a dudas,
siempre es relevante porque con Venus siempre nos va a plantear aquellos deseos que estamos tratando de satisfacer en nuestra vida. Mercurio, cómo esto se va a ir, eh, de qué manera vamos a ir a buscar eso que satisfacemos, y Marte, cómo va a accionar con aquello que deseamos, buscamos y finalmente encontramos, a ver qué forma le damos. Entonces Venus, en la primera etapa de octubre, va a estar hasta el 17 de octubre en Escorpio. O sea que es una Venus muy interesante porque está en aspectos con Saturno y vamos a ver que quiere ir a fondo. Ella está buscando en el área que corresponda ir a fondo. Mercurio, inicialmente en este apagón, no está disponible, ocupado, dice, ¿sí? Está combusto con el Sol. Lo importante es que no vemos, no podemos pensar claramente opciones. Pero luego, a partir del 14, Mercurio se pone interesante porque va a Escorpio. Y ahí ya la cosa cambia, ¿sí? Ustedes deberían ver el video, que, digamos, para tener como un poco más de información respecto a este eclipse, el video que preparé, que está disponible en general en YouTube. Cuando vamos a armar territorios, vamos en Marte en Cáncer, ¿no? Va a formar algo en el área donde lo tengamos. Y esto es relevante porque un Marte en Cáncer es territorial, es de definir esto sí y esto no. Hay límites y los límites tienen que ver son límites emocionales, a veces no tan racionales. Entonces, si bien esto exacerba en lo general las luchas por territorios y pertenencias a territorios que son netamente emocionales y a veces no racionales, la mayoría de las veces no, hace que a la hora de accionar, parece que accionamos claramente, pero por ahí en la primer parte del mes no lo hemos visto del todo claramente. Aunque la cosa ya mejora cuando Mercurio se aleja del Sol, que va a ser ya a partir del 10, 9, 10 de octubre, pero vamos a tener un periodo muy intenso entre el 14 y el 17 de octubre, donde Venus va a estar con todo, Mercurio también, es decir, que si no manejamos bien los acuerdos, no los definimos, dejamos pasar cosas, las dejamos ahí de manera imprecisa, o alguien se avasalló sobre nosotros o nosotros sobre el otro en materia de derechos, acuerdos, ¿no? Vamos a tener que entre la semana del 14 al 18 va a estar interesante como una activación de conflictos. Después del 18, Venus entra en Sagitario, cambia el clima. Entonces, vamos ahora a ver lo que les estoy comentando esta es la carta del eclipse. En este eclipse hay un tema muy interesante que es un quintil entre Saturno y Urano, que esto no lo he comentado previamente. Este quintil implica que es un momento donde podríamos obtener la posibilidad de establecer acuerdos muy creativos para las cosas o definitivamente romper con viejas estructuras sin más, ¿sí? Hay un quintil también del nodo en Aries con Júpiter, que Júpiter recordemos que está buscando opciones en Géminis, ¿no es cierto? Donde nos caiga Géminis va a estar buscando opciones y hay un quintil con el nodo en Aries, es decir, puede ser que encontremos las opciones, rompamos las estructuras y allí nos lanzamos. Vamos a hacer ahora un pequeño reconto por los ascendentes y casas. Entonces vamos a tener aquí, ¿sí? Primeramente, le estoy considerando el ascendente en Libra, cuyo tema central, obviamente, son las relaciones, ¿no? El gran aprendizaje de Libra.
y salir de los territorios de la cárcel del alma en tierra, que es lo conocido, a lo que se aferra, y abrirse a lo vincular. Ahora bien, con un ascendente en Libra y el eclipse, digamos, significa que la casa uno va a estar en Libra, y si el eclipse cae en la casa uno, lo que Libra tiene también son ideas respecto a lo que las relaciones son, ¿sí? Y si estas ideas de lo que a las relaciones son, de alguna manera, se apagan, en el sentido de que bajan su intensidad, como para permitir que se planteen claramente, a lo mejor cortes, a lo mejor nuevos socios, nuevas relaciones en la casa 7. Y estas nuevas relaciones van a tener que ver con lo laboral. Si nosotros observamos en este eclipse, probablemente quienes tienen ascendente en Libra, tienen Venus en la casa 2, Saturno en la casa 6 y Marte en la casa 10, las casas del mundo material. Es decir, si aquellas construcciones materiales, ¿sí? Va a estar como en revisión, de sintonizar adecuadamente en función de de mis territorios emocionales, que me hace bien, que me hace sentir contenido y nutrido en los espacios laborales, pensando genuinamente en lo que me conviene respecto a la forma en que yo administro mi dinero, y pensando también en los espacios de poder. Pensemos que Plutón va a estar pasando por 4 por 5, como transformando nuestras dependencias de ciertas matrices. Entonces, es un momento de iniciar, de cortar, de finiquitar, de emprender con otros de manera muy activa. Ahora bien, ¿por qué se apaga todo este rollo que a veces se tiene con un ascendente en Libra de lo que debería o no debería ser las relaciones? Siempre aclaro que todo lo que digo es clima astrológico y no es determinante para ninguna carta en particular, porque todo esto se relaciona con, obviamente, la carta natal que cada uno de nosotros tengamos. Pero es interesante porque es como un clima que quienes tienen ascendente en Libra y este eclipse en uno, está como muy activo esta dinámica de ver en el ámbito de mis propios valores, del dinero, del trabajo, de la profesión, cómo yo me voy a sentir contenido, y también como Júpiter probablemente esté en 9 para este eclipse en casa uno, vamos a tener que es momento de sanar, ¿sí? A través de buscar estas nuevas opciones, la manera incorrecta en que me he manejado respecto a cómo defiendo mi autonomía en relación a los vínculos que establezco con un otro. Ahora vamos a pasar suponiendo lo inverso, que el eclipse se da en la casa 7. Esto sería el caso de los ascendentes en Aries. Los ascendentes en Aries sabemos que tienen todo un desafío de salir de las matrices de pertenencia, ¿no? O sea, tienden a a quedarse en matrices de pertenencia que puedan controlar, donde se sienten de alguna manera que fluyen, cuando en realidad la vida les propone ir al ascendente en Aries, y entonces de que pueda genuinamente encontrarse con su autonomía, individualidad, ser un emprendedor, tiene todas las casas de la identidad en fuego. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Generalmente, con esta situación de los ascendentes en Aries, es decir, sabemos que si tienen la casa 7 en Libra, tiende como a ser complaciente, a que a veces está demasiado pendiente de la pareja, a que idealiza en el sentido de una relación ideal en Libra, etcétera.
Pero justamente el gran trígono que está en el cielo en este momento del apagón le está indicando que Venus quiere ir a fondo en cómo nos estamos fusionando con el otro, en relaciones sexuales, en administración del dinero, quiere ir a fondo y también revisar esos territorios de pertenencia, como está en trígono con Saturno y sabe que a lo mejor toda esa revisión implica un proceso de soledad. Pero lo interesante es que hay como una necesidad interior de decir, este es mi proyecto, esto es yo lo que quiero hacer, como que soy súper activa. Bueno, veremos cuándo entre el 14 y el 18 ya llegue la luna llena, que se ponga nuevamente en esta zona, ver si este eclipse tuvo algún impacto en cómo nosotros redefinimos nuestra autonomía en función de las relaciones. ¿Sí? Es decir, quizás algo que ahora inicia como ¿qué hago? No me gusta, esto no me genera autonomía, si puedo, no puedo, lo quiero hacer porque yo quisiera hacer esto, lo otro, ¿no? Pensemos que hay como un Urano en dos queriendo hacer cambios, etcétera. No voy a entrar más en detalles, pero bueno, podemos comprender, ¿sí? Que el gran impulso va a estar en la casa uno, como una necesidad de emprender y generar nuestra propia autonomía, que luego veremos los resultados, porque es un eclipse donde no se ve claramente. Bueno, si el eclipse cae en nuestra casa 2, que es la casa de los valores, tenemos un ascendente en Virgo. Con un ascendente en Virgo, la vida nos impone que vayamos a un ritmo, que seamos parte de sistemas, que cultivemos la humildad, pero bueno, tenemos la cárcel del alma en fuego y la cosa a veces no es sencilla. ¿Qué es lo que acontece para estos, digamos, para este ascendente en Virgo con el eclipse cayendo en la casa 2? Vamos a tener que hay una gran activación de Venus en la casa 3, como repensando en profundidad, ¿sí? Como hay que bucear quizás realizando un proceso terapéutico, revisando en profundidad. ¿Qué cosa? Las cosas de la casa 3, los acuerdos, la forma de comunicación, si hay cosas veladas, porque Saturno está en la casa 7. Entonces se está revisando en profundidad todos los contratos, los acuerdos, incluso todo lo que tiene que ver con los vínculos cercanos, cómo hemos establecido esos acuerdos de casa 7. Y está en trígono con Marte en la casa 11, con lo cual hay una necesidad de fijar nuestro propio proyecto, nuestro propio territorio de pertenencia, de crear esos proyectos. Entonces vemos que ese gran trígono impacta en las áreas vinculares. Y lo que se activa es la casa 8. Sí, la casa 8 que va a representar todo lo que tiene que ver con el dinero compartido, con los temas de herencia, seguros, todo lo que tiene que ver con el estudio de las cosas profundas. Es una casa muy compleja para describirla ahora, pero lo que tiene que ver es si en materia de aquellas fusiones que hemos creado, de alguna manera la casa 2 en Libra pudo habernos hecho excesivamente librianos o que seamos demasiado buscándole el pelo al huevo en materia de lo que es correcto y no correcto, y pudo esto haber generado situaciones o haber evitado situaciones de peleas, discusiones por temas que tienen que involucrar lo que es valioso para mí, es decir, lo justo, bueno, bello y verdadero que puede exigir una casa 2 en Libra. Va a ser un momento muy importante cuando tengamos entre el 14 y el 18 la luna pasando en oposición al sol por esta casa 8. Si tenemos a
El eclipse en la casa 3. El apagón puede venir con los hermanos, con los vínculos cercanos, con los contratos. Acá se intensifica un poco el tema de cómo pensamos las cosas, ¿no? Probablemente tengamos un ascendente en Leo. Sabemos que en el ascendente en Leo, el tema de poder alcanzar nuestro propio brillo, el brillo por nosotros mismos, ¿no? No andar buscándolo, sino sintiéndonos, ¿no? Protagonistas reales y no aspiracionales. Puede ser que en la casa 4 sabemos que tenemos la cárcel del alma en agua, ¿no es cierto? Hay muchas cosas por ahí guardadas en el sótano, tendemos a generar vínculos indiferenciados con los otros, ¿no? Nos quedamos atrapados en territorios de pertenencia y lo que está en este momento buceando es cómo nosotros justamente Venus dice, escúchame, y acá no hay cosas que revisar. Saturno en 8 no es una posición fácil porque nos obliga a revisar en profundidad nuestras sombras, nuestras todo aquello que escondemos bajo la alfombra y se lo adjudicamos al otro, para ser un poco gráfica. Y Marte en casa 12 puede ser que nos haga revisar aquellas peleas familiares, incluso conflictos, por los cuales nosotros hemos mantenido cuestiones bajo la alfombra. Entonces, vemos que al activarse la casa 9, como para decir, ¿en dónde me quedé entrampado? ¿Sí? Me mando. No, pero si yo quería ir por el mundo, si yo la verdad que quería estudiar esto, que me interesaba tal o cual aptitud, desarrollar tal o cual aptitud, y sin embargo, puede que me haya quedado como enredado en estas buenas distribuciones familiares que se han hecho en torno al rol de los hermanos, cómo debemos conducirnos en la comunicación. Bien, entonces, vamos a ver también que es muy interesante porque Júpiter acá está pidiendo como expansión de los propios proyectos. Es como, mandémonos a iniciar algo, ¿no? Bueno, después veremos cómo nos va. Quizás no tenemos claridad de qué queremos iniciar. Yo no he hecho mención en cada uno de estos a la importancia que tiene dónde caen los transpersonales, porque cada uno de nosotros está viviendo un proceso de transformación fenomenal según donde estén cayendo los planetas transpersonales. Hay un gran, acá hay un trígono, digamos, cabeza de cometa, que se va activando en la zona donde nosotros tenemos los transpersonales, ¿sí? Vamos a ir ahora a el eclipse en la casa 9. Bueno, acá es muy gráfico porque quienes tienen el eclipse en la casa 9 probablemente tengan ascendente en Acuario, ascendente en Acuario, deberán encontrar qué instrumento tocan en la gran orquesta mientras la vida les va cambiando los escenarios, pero hay una tendencia a quedarse en las matrices de pertenencia. Vemos que en este caso el gran trígono está Venus en la casa 10, como diciendo, bueno, revisando en profundidad qué he logrado en la profesión o buscando objetivos, metas, y vemos que también Marte va a quedar en la casa 6 con un Saturno en la casa 2. Es decir, se vuelve a activar la casa 2, 6 y 10, que tienen que ver con el anclaje en el mundo material. Entonces, probablemente se estén disolviendo ideas respecto a ciertos territorios de pertenencia, que uno lo admite, es decir, revisar si cómo estoy yo en una relación de dependencia, en algún ámbito en el cual yo sea empleado o tenga empleados, pero vamos a pensar que somos empleados, y Venus en qué logros estoy teniendo. Al estar el eclipse en la casa 9,
puede que haya como un apagón de mis falsas creencias respecto a ciertos equilibrios, porque esto también puede pasar. Al estar en el eclipse, ¿qué acontece? Acontece que esas ideas de lo que las cosas son, que estaban tan fijas en mí, entran como a patinar. Y a veces pasa, ¿sí? Depende de donde tengamos Venus, porque la regente de Libra va a ser Venus, ¿sí? Sabemos que va a ser Venus, Urano y Saturno, como lo digo reiteradamente, pero para no este, entonces, ¿qué pasa? Esas ideas de lo que yo quería, esos equilibrios de lo que yo quería, parece que ya no me son suficientes, no me terminan de convencer, y entonces puede que se active mucho la casa 3 de buscar, de incluso discusiones con hermanos, si queremos hacerlo más terrenal esto, ¿no? Y entonces, también puede ser que nos pongamos más picantes con el lenguaje, ¿m? Y que a veces se nos vaya un poco de boca las cosas en materia que perdamos este sentido del equilibrio que parecía tan importante para nosotros, porque estamos más convencidos de ir a fondo, ¿no? Típico caso de una Venus que desea algún puesto o logro profesional en casa 10, pero como Mercurio no está muy facilitado, va directamente a la pelea en los territorios. Bueno, yo me armo otro escritorio, me pongo de esta manera, ¿sí? Y eso está en la casa 2 del dinero propio, con lo cual, bueno, esto puede hacer que tenga algún impacto en en nuestro dinero o en nuestras posesiones, o bueno, veremos. Porque Plutón estaría transitando para los ascendentes en Acuario en casa 12, ¿sí? Con un Urano en 5 trayendo cambios. Bueno, está bastante interesante que esta imposición puede activar de manera imprevista situaciones que no figuraban en los planes de esa casa 9 que estaba tan acomodada y que viene transformándose, porque recordemos que el nodo viene transitando del grado 30 de Libra al grado 1. Entonces, dicho esto, vamos a ver ahora la casa 4 que nos daría un ascendente en cáncer probablemente, con la casa 4 en Libra. Sabemos que un ascendente en cáncer tiene todo un gran tema para el viaje, para salir de de las tribus de pertenencia, lograr su autonomía y poder construir las tribus de pertenencia propia. Muchos se quedan tomando la mamadera hasta los 60 años en la casa, la primer tribu, ¿no? Cuesta el tema de lo que tiene que ver con la construcción de los propios territorios de pertenencia. Y entonces tiene muchas ideas de cómo hay que mantener la armonía en el hogar, un poco desconectado de sus propios mecanismos de desconexión de la realidad, con muchas ideas, criterios, muchas conversaciones en la tribu de origen. Bueno, vemos que en este eclipse esto ocurre en la casa 4, es decir, que lo que se opaca es, y esto de que las relaciones tenían que ser de determinada manera, puede haber de todo tipo de cuestiones que tengan que ver con entendimientos respecto a cómo de alguna manera hemos quedado en la casa 4 pegados a entendimientos de cómo deben ser las relaciones, ¿sí? Y entonces no sea mi propio entendimiento de cómo deben ser las relaciones. Quizás tengo tendencia a la complacencia, a decir, bueno, no, pero hay que mantener
la armonía familiar, pero la mantengo para no salir nunca de la tribu, ¿no? Es una relación bastante particular. Entonces se va a activar la casa 10 mostrándonos digamos, la activación de la casa 10, como que queda ahí, nos va a mostrar quizás nuevas posiciones en el ámbito de la profesión, de nuestros logros, quizás todo esto lo que tiene que ver con que para iniciar un viaje hay que salir al mundo y pelear, ¿sí? Y fijémonos que este gran trígono está Marte en la casa uno, como diciendo, quiero mis territorios de pertenencia. Yo ya no, y Venus dice, Venus primero le dice, no, 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 mira, tenemos que transformar porque quién soy yo, qué es lo que quiero, ¿no? Como una intensidad de la revisión de quién soy yo, y entonces ahí hay como también un cuestionamiento a los territorios de pertenencia y a las creencias a las que estoy atado o atada. ¿Sí? Esto es lo que se activa, es decir, es como que el gran activador va a estar dado por el trígono que relaciona específicamente lo vincular. Y probablemente este Saturno en aspecto con Plutón le dice, estás atado por temas de dinero en la familia. Bien, porque Júpiter desde la casa 12 probablemente esté trayendo información clasificada que ahora llega de algún tío, primo, etcétera, ¿no? Interesante está esto. Entonces, bueno, es como que este apagón, o sea, por eso en temas de clima del cielo, no podemos pensarlos en términos de positivo o negativo porque vemos que en realidad depende en dónde nos cae, si se me apagan los mecanismos que tengo de quedarme enganchado en la casa 4 con el librito que me escribieron respecto a lo que las relaciones son, bienvenido al apagón. Estos son simplemente tips, ¿bien? Si el apagón se produce en la casa 10, bueno, es evidente que quizás tengamos que revisar, porque en estos casos vamos a tener un ascendente en Capricornio. Y entonces Capricornio tiene que subir a la montaña, ¿sí? Y probablemente tiene que sostener esfuerzos por largo tiempo y probablemente como tiene su cárcel del alma en fuego, Aries, Leo y Sagitario, bueno, sea bastante combativo, orgulloso y, digamos, dogmático, ¿no? Para que entonces a veces también esta oposición cárcel del alma en fuego, ascendentes en tierra, hace como que uno tienda a ser un gran iniciador, peleador, etcétera, cuando en realidad hay que aprender a sostener los esfuerzos. Ahora, este apagón en la zona del medio cielo es una interesante oportunidad para revisar cómo nuestros mecanismos de Aries en la casa 4 han impactado en la capacidad o no de subir a la montaña. ¿Por qué? Porque una casa 4 suele ser peleador, corta las cosas, digamos, las interrumpe, porque Aries es Aries, ¿sí? Aries no, se le sueltan las yeguas devoradoras si no tiene un buen Mercurio y ¿qué vamos a subir a la montaña? Nos volvemos, nos vamos a otro lado, que lo dejamos para después. Bueno, entonces hay que ver cómo esos mecanismos, es un momento, también es un buen momento para dejar de complacer. Es muy interesante porque el concepto de Libra en la casa 4, Libra a veces es la máscara, o sea, la casa 10 es la máscara, es cómo nosotros nos presentamos al mundo. Y si como yo me presento, es como que me sacan la máscara, ¿no? Y decir, bueno, pero ¿qué es un genuino Libra? Y bueno, ahora no lo veo claramente, pero sí voy a ver
qué es lo que yo quiero lograr para subir a la montaña. Entonces, en realidad, nosotros debemos enfocarnos en cuál es el gran aprendizaje, por lo menos de la matriz. Después vemos dónde cada uno tiene sus, digamos, arquetipos, ¿no? Y cómo se relacionan con esto. Entonces tenemos que Marte va a estar en aspecto con Venus y con Saturno, tocando las casas vinculares. Entonces, a ver, Venus desea, para conseguir esos proyectos que van a la profundidad, este, que tienen que ver con manejos del poder, siendo que Plutón probablemente esté transitando por casa uno, ¿cómo te has planteado ser poderoso en los grupos? ¿Sí? Y Venus no cuenta con Mercurio porque está, digamos, no disponible, pero le dice a Marte, ¿qué tal? He definido, vamos a revisar las relaciones. ¿Qué te conviene o qué no te conviene para esto que vos querés iniciar? Para aquello que, como para rescatar tus luchas de guerrero que te van a permitir llegar al ascendente. Entonces tenemos que Marte está en trígono con Saturno, como que hay que revisar los estilos de comunicación. Es una posición donde el área laboral va a estar, el área de trabajo, de cambio de los hábitos, etcétera, va a estar bastante movida, ¿sí? Pero justamente el pertenecer es, ¿qué has logrado en la casa 10? Probablemente ascendente en Capricornio. Ahora vamos a entrar por el eje de la creatividad. Creatividad porque somos creadores en el eje 5-11. Y quizás es un momento para iniciar nuevas relaciones sin tener mucha claridad, ¿no? A veces, cuando uno tiene un ascendente en Géminis, que sería este caso, el ascendente en Géminis debe ir a la búsqueda de opciones en la vida, aprender a establecer vínculos equilibrados, a encontrar sus propios proyectos en el mundo. Y sin embargo, tiene tendencia a quedarse enrollado, a ser demandante, a quedar apegado. Bueno, el ascendente en Géminis tiene una propuesta de liviandad, saber qué quieren las relaciones, buscar sus objetivos, ser libre, explorar el mundo, así como matriz. Y en este eclipse probablemente le caiga la casa 5, ¿sí? Casa 5 arquetípica. Es decir, que se produce como un apagón en el área de las relaciones, en el área de los, a ver, de lo que yo he considerado que es bueno, bello y verdadero para mi vida. Puede ser que me replantee qué normas de conductas le he impuesto a mis hijos, cómo me he manejado yo con mis pautas para comportarme, digamos, qué lugar le doy al sexo, al juego, a la creatividad. Es decir, ¿cómo lo he armado? No, y entonces esto entra, si lo he armado, como digo, en una manera donde Libra está involucionado, es decir, que no ha funcionado bien, mejor que se apague, para que yo rescate genuinamente qué proyecto quiero en mi vida. Y si no veo claramente cómo educar a mis hijos, cómo establecer los acuerdos, qué es lo bueno, bello y verdadero para sentirme un creador de Casa 5, está bien también que nos estaría indicando el trígono de Marte, Venus y Saturno.
Nuevamente, Marte, Venus y Saturno estarán transitando por las casas del mundo material. Venus para revisar nuestras rutinas en el mundo de Escorpio, ¿sí? Revisar, transformar. Marte para establecer que Cáncer tiene que ver con que los territorios emocionales son importantes para la persona. Entonces, ver qué acciones debo realizar para transformar, Venus, estos territorios fijando límites. Quizás no han funcionado bien los límites, ya que Saturno está en la casa 10. La casa 10 también tiene que ver con los mandatos del padre, ¿no? Entonces, puede ser que haya como una revisión, cómo estoy construyendo el anclaje de mi vida para preservar lo que considero importante emocionalmente. Vamos a ir a el eclipse en la casa 11. El eclipse en la casa 11, bueno, se eclipsará un poquito el tema de los amigos, es decir, si hay un apagón. Este apagón tiene que ver justamente con los tipos de vínculos, a lo mejor también como yo estoy entendiendo la casa 11. Quizás le di demasiada importancia a cuestiones estéticas, a cuestiones me he dejado llevar de alguna manera por cierta complacencia en los círculos amigos. Bueno, ahora viene como un protagonismo de la casa 5 en Aries. Es evidente que tendremos así un ascendente probablemente en Sagitario, ¿sí? Con una matriz cárcel del alma en elementos de agua. Con lo cual, Sagitario debe subir, debe encontrar la dirección en su vida, debe encontrar esos objetivos que sus propias creencias, saliendo de los complejos mundos de, el inconsciente familiar. Y es muy interesante porque justamente Saturno, Marte y Venus están activando en gran trígono los temas que tienen que ver con el inconsciente familiar. Marte, Venus, como diciendo, bueno, quiero revisar en profundidad acá, veamos qué hay en la cloaca. Marte en 8, probablemente, en Cáncer, como diciendo, a ver, esto es mío y esto es tuyo. Nosotros tenemos en la casa 8 la tendencia a proyectar la sombra, pero a ver, ¿estas peleas son mías o son tuyas? ¿Estos enojos son míos o son tuyos? ¿No? Pensemos que lo que se activa es la casa probablemente 5, donde ha estado el nodo transitando por Aries y Marte va a estar rigiendo esta casa 5. Es decir, a ver, ¿con qué tipo de enojos me quedé yo que no son míos? Y estos vienen. ¿O qué tipo de situaciones ¿existe en mí un peleador que a lo mejor está proyectando las peleas en otros? ¿Sí? Y Saturno en casa 4 como diciendo, mira, es momento de revisar tus confusiones. Muy interesante porque nos pone a revisar a fondo nuestra propia identidad, porque en un caso de ascendente Sagitario tendremos la casa 5 en Aries y la casa 9 en Leo, que son los tres, la triplicidad de la propia identidad. Entonces, y justamente Marte, en todos los casos que estoy comentando, nos va a remitir al nodo norte en Aries, que está transitando desde julio del 2023 y lo estará hasta enero del 2025, ahí yendo y volviendo un cachito. Entonces vemos, ¿sí? Vemos también que en esta
en este ascendente posible en Sagitario, con posible eclipse en la casa 11, tenemos a Júpiter abriéndose a nuevas relaciones en la casa 7, ¿no? Entonces hay una revisión, un reciclado profundo, un análisis de mis propios mecanismos arianos, facilitados por este gran trígono. En el eje 612 vamos a tener que probablemente el eclipse caiga para los ascendentes en Tauro, acá está hecho aproximado en el gráfico, ¿no? Entonces vamos a tener que el eclipse, si tenés ascendente en Tauro, puede ser que caiga en la casa 6. También podría ser en la casa 5, eso depende de las cartas, pero acá estamos hablando arquetípico. La casa 6 es la casa donde la conciencia, nosotros aprendemos a realizar ciertos procesos, ¿sí? Cómo digerimos, cómo elaboramos las cosas, ¿sí? Vamos a ver que justamente en la casa 6 podríamos decir que es cómo elaboramos la casa 7, la casa 3 y la casa 11, es decir, nuestros vínculos. Quizás la forma en que estemos procesando y tengan que ver mucho, Venus le interesa mantener el control, el dominio, Saturno puede ser que esté imponiendo límites en ciertas cuestiones de los proyectos y la casa 3 puede ser que tenga que ver con cómo nosotros estamos definiendo las cosas. Entonces, lo que sí aparece es que hay una activación de la casa 12. Es decir, quizás nosotros no hemos tomado conciencia de que tenemos una casa 12 en Aries y que probablemente con qué acuerdo firmamos, cómo nos comunicamos y todo eso tenga una impronta ariana, es decir, impositiva, incluso violenta, sin darnos cuenta. Y en este momento, al apagarse esta manera libriana que tenemos de procesar las cosas, porque Libra puede quedarse muy en la superficie con tal de evitar reconocer a Aries, ¿no es cierto? Entonces, si se apaga y yo tengo Aries en la 12, bienvenido sea, porque me va a mostrar, ¿sí? Las cuestiones de Aries, las yeguas devoradoras, los enojos, la violencia, las agresiones, que probablemente estén en la trama familiar y que probablemente, como un ascendente en Tauro, va a tener la cárcel del alma en elementos de fuego, Leo, Sagitario y Aries, esté evitando entrar, ¿sí? ¿Por qué? Y aparte es muy relevante el apagón para un ascendente en Tauro. ¿Por qué? ¿Quién es la regente de Tauro? Venus. Y Venus está ahora, no está como diciendo gozar, sino que le está mostrando, ¿sí? A través de los otros, quizás sus propios mecanismos plutonianos, ya que Plutón va a estar en la 9 bastante activo, como mostrando cómo mis creencias de cómo son las cosas ha estado violentando probablemente a mis empleados. Yo mismo he sido demasiado complaciente respecto a ciertas cosas y es que me producían enojo. Bueno, está en revisión la casa 12 como posibilitado, ¿no? Esto es el eje, se llama del karma o gran aprendizaje, la casa 6 y 12, porque tiene que ver cómo procesamos lo propio y lo traído desde otros planos, o los aportes que vamos a realizar a otros planos. Nos queda el eje cuando el eclipse cae en la casa 12. Y lo que se activa va a ser la casa 6. Bueno, si tenemos el eclipse en la casa 12, probablemente tengamos un ascendente en Escorpio. Los ascendentes en agua en general suelen ser complejos, tanto en Cáncer, en Piscis como en Escorpio, para
avanzar en procesos evolutivos. Esto se los digo un poquito de tantos años de experiencia, porque ¿qué les pasa a los ascendentes? Aleluya por los que se animan y continúan, ¿no? Pero los ascendentes en Escorpio eh, tienen la cárcel del alma en aire. Y entonces en la casa 4 están con Acuario, en la casa 7, en la casa 8 a Géminis, en la casa 12 a Libra. Y entonces, ¿qué pasa? Tienen un mecanismo mental, ¿no? De desconectarse, de poner, de proyectar opiniones, críticas sobre los otros y de ¿para qué vamos a tocar esto? Las cosas son así o así. Y tienen una forma que parece, me hace siempre acordar a veces cuando escucho, ay, porque los ascendentes son un aprendizaje de toda la vida. Entrar en el ascendente para cada uno de nosotros es la gran odisea. Y cuando tenemos en la casa 12 facilitado a Libra, pero las explicaciones, los juicios, las opiniones que hay de lo que las cosas deben ser y locuacidad respecto y convencimiento de lo que deben ser las cuestiones, es muy difícil entrar en la profundidad que propone el dolor, la intensidad, el ir a fondo que propone un ascendente en Escorpio. Entonces, los ascendentes, digamos, cuando está Libra en la casa 12 me hace acordar a la famoso banquete de Platón, ¿no? Donde existen tres tipos de personas, ¿no? El ignorante que ignora, que son los que en la antigua Grecia se llamaban la doxa, los que tienen opinión, pero no fundamentos, sino opinión de las cosas. El filósofo que se pregunta, ¿será así? ¿No será así? Y el sabio que sabe que nada sabe. Entonces, es genial que se les apague la casa 12 a los ascendentes en Escorpio. Genial, porque puede ser que esos criterios que tenían ahora les sea revelado a través de alguna relación de dependencia, la casa, probablemente la casa 6 en Aries, donde ha estado pasando el nodo, ¿sí? Situación, digo, de Aries son discusiones, confrontaciones, eh, como, sí, bueno, yo siempre la casa 6 en Aries es como una contradicción, porque la casa 6 es una casa de dependencia, de formar parte de un sistema. Pero ¿qué pasa si yo me la quiero mandar como a mí se me antoja? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo mis criterios de cómo son las cosas. ¿Por qué? Porque a mí nadie me va a dominar o controlar. ¿Eh? Entonces, el tema es que probablemente se activen cuestiones de casa 6 y está muy interesante porque fijémonos que el gran trígono de Venus en casa 1, como diciendo, bueno, este, a ver, aceptando que a veces tiene que haber procesos de transformación, Saturno probablemente esté en la casa 5, como diciendo, bueno, viene el límite, tengo que aceptar estas transformaciones que no son fáciles para poder crear quizás un nuevo entendimiento, ¿sí? De lo que tiene que ver con la forma que tengo, formarme un nuevo entendimiento, ¿sí? Respecto a cómo avanzar, o sea, respecto a mis propias estrictas convicciones de cómo las relaciones deben ser, ¿sí? Que también hay que incorporar el aspecto sensible, emocional, que no solo tienen que ver la verdad de lo que las cosas son o mis propios criterios respecto a cómo deben de hacerse las cosas. Entonces, este apagón me parece fenomenal para darnos la oportunidad de revisar las peleas, conflictos y todo que puede estar generando mis propios mecanismos en Libra. Dicho esto,
Bueno, como comentario final de esto, que es un video largo, espero después poder marcarlos como para que tengan una pequeña bonus track para este eclipse. Lo que siempre les digo, a mí no me gusta hacer tipo de astrología o predictiva, ¿no? Que va a pasar esto o lo otro, porque tenemos nuestras propias cartas, tenemos nuestros propios procesos y estos son simplemente climas, ¿sí? Está muy por encima. Igualmente, aunque no coincida exactamente con nuestras cartas, nos permite resonar, decir, ah, mira, por esto, si se me mueven los vínculos, si se me mueve el mundo material, qué bueno que se me apaga acá para ver si pienso el otro extremo, ¿no? Dar como un contexto para facilitar lo que cada uno de ustedes esté transitando. El trabajo personal es muy profundo y como decía Carl Gustav Jung, todo lo valioso cuesta. Y no hay nada más costoso que nuestra propia evolución. Y lleva mucho trabajo el proceso de autoobservación, conocimiento, de codificación. Y no se trata de recetas externas, se trata de un proceso interno, de un proceso de, de descubrir nuevas formas de ver la realidad, de comprender y de poder implementar nuevas formas de accionar en el mundo. Así que, con todo cariño, espero que les sea de alguna utilidad este video bastante extenso, que espero poder marcarlo, y les digo que si envían este mail a algún amigo o amiga para que tenga el acceso al video, que por favor le sugieran suscribirse a la lista para próximos videos. Les mando como siempre un cariño y cualquier comentario me lo pueden o inquietud que les haya quedado específicamente respecto a lo que he hablado, pueden hacérmelo debajo de los comentarios que lo responderé. Chau, chau.